Hola, esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias también porque hoy celebramos tu nombre y en agradecimiento de que concediste a tu iglesia Getsemaní tener 65 años de fundación, de organización. Gracias por esta bendición y por la oportunidad de todavía formar parte de ella. Gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra y te pedimos tu dirección. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues sí, estamos cumpliendo 65 años como iglesia y pues ahora está el tiempo ya de nuestra clase. Voy a invitarles a que iniciemos cantando el himno que se titula Cuando mis luchas terminen aquí. Este himno encierra el mensaje de la lección de hoy, porque si acabamos de ver en la lección pasada que Jacob está en una reconciliación con Labán, ahora va camino a Canaán y el primer pensamiento que viene a su mente es su hermano Esaú. Y entonces está batallando en esa circunstancia, pues, de que se había ido enemistado con él. Pero también aparece un personaje dentro de la historia que se pone a luchar con él. Entonces, de alguna manera involucra luchas, ¿no? Igual vamos a hacer este canto, que vamos a cantar juntos este canto, que espero puedan seguirme con la letra, que está a la vista ahora. Y estamos listos para empezar. Dice así: cuando mis luchas terminen aquí y yo seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Esa será nuestra gloria, que esperemos Dios nos conceda en su momento, ¿no? Y vamos entonces a iniciar con nuestra lección. Estamos trabajando el libro, la Biblia libro por libro, tomo 1, y vamos a ver la unidad 5. Todavía tenemos en esta lección la unidad 5. En esta unidad trabajaron a partir del estudio 16 con el título de Jacob se encuentra con Dios.
Igual no les leí Jacob crece y madura, es el nombre de la unidad 5. Y el estudio 16 se titula Jacob se encuentra con Dios. Su versículo clave es Génesis 28:22b, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré, en reconocimiento a que de él se proviene todo lo que tenemos. En el estudio 17, titulado Jacob en Aram, su versículo clave se encuentra en Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. El estudio de la semana pasada está es titulado Jacob instado a volver a Canaán, y el versículo clave está en Génesis 31:49 y dice: y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Esta referencia les mencionaba que me gusta mucho porque Mispa es la referencia de que Dios se encuentra en lo alto, mirando desde esa posición para ver cualquier peligro, cualquier situación. El estudio de hoy es el estudio 19, se titula Jacob se encuentra con Dios y con Esaú. Son dos encuentros los que él tiene en esta lección. Están basados en el capítulo 32 y el capítulo 33. El texto clave está en dos versículos del capítulo 32 que se titula: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Esta es una oración que está haciendo Jacob en ese momento del encuentro, ya acercándose el encuentro con su hermano Esaú. La verdad central de este estudio nos dice que los encuentros de Jacob con Dios y con Esaú ilustran el poder de Dios para cambiar vidas y hacer su voluntad. Entonces es posible que Dios cambie las vidas y haga su voluntad en ellas, a través de ellas también. La enseñanza meta-aprendizaje es demostrar, tú como alumno, que conoces los encuentros de Jacob con Dios y con Esaú. Es algo del intelecto. Pero también que tengas una actitud, y hay que demostrar tu actitud hacia el poder de Dios para cambiar vidas y hacer su voluntad. Que no solo quede en el pensamiento, en el conocimiento, sino en la práctica, en cómo se pondría la práctica. En esta ocasión estoy usando el bosquejo del comentario de Jamieson, Fausset y Brown, que solo contiene 4 puntos. El primero se titula Una visión de ángeles. El segundo, una misión a Esaú. El tercero, la bondad de Jacob y Esaú. Y el cuarto, la partida. Que para esto entonces ya estamos. De hecho está equivocada la cita y espero que puedan hacer esa verificación. Ahora que ya lo estoy notando, uso copia y pega, entonces se me fue el hecho de que ya aquí es el 33 y acá también es el 33. Igual la cita sí es correcta en las láminas y diapositivas. La primera parte entonces, el punto 1 dice una visión de ángeles, que en este caso está en el capítulo 32, versículos 1 y 2. Y dice de esta manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Esta es la primera parte que vamos a tocar. Recordemos entonces que Jacob se encuentra en esta zona montañosa de Galaad. Ubicarlo aquí se ha detenido porque Labán lo encuentra por fin y entonces hacen las paces, hacen aquel majano donde se sientan a comer encima de él, y este es el punto en donde se encuentra. Pero el relato dice que en cuanto él empieza a andar para seguir su camino, debe cruzar por aquí con un río. Entonces es que se encuentra con esta presencia de ángeles, una cantidad
grande de ángeles. Hacemos entender que las maneras en las que se registra las cantidades grandes de ángeles, normalmente habla la Biblia de legiones, que de pronto he leído en otras referencias que son 4,000, 5,000 en cantidad. Entonces lo que tenemos es que Jacob tuvo un encuentro con ángeles del Supremo Dios Trino. Si ustedes se acuerdan, Supremo Dios Trino es Elohim, porque es ese Elo, es que es el Dios supremo poderoso, e Him, que habla de la parte plural, es una palabra compuesta allí. Y tenemos un comentario inmediato a partir de este momento de las notas sobre la Biblia de Albert Barnes, que dice: hace 20 años Jacob vio la escalera mística que conectaba el cielo y la tierra, y a los ángeles de Dios ascendiendo por ella y descendiendo de uno a otro lado. Ahora, en circunstancias de peligro, ve a los ángeles de Dios en la tierra, acampados al lado o alrededor de su propio campamento. Fíjense que como está acostumbrándose, me estoy acostumbrando, que voy leyendo algo, como que no me estoy deteniendo un poco a hacer esa ubicación de hechos. Nada más lo paso así de ver rápido, entonces empiezo a referir cosas que me dan rápida conclusión, y entonces me cuesta ese trabajo luego estar, no es cierto, es de esta otra manera. Bueno, esta parte sucedió en este punto, porque esta presencia de ángeles, así como lo menciona, ya no suben, bajan por una escalera, sino ya están ahí como un campamento. Y si ustedes se fijan, él también, Jacob, tiene un campamento con toda su familia. Entonces estamos hablando de un campamento de ángeles y él tiene un campamento, pero a este campamento de ángeles es en donde hace el entendimiento de que la presencia de Dios está allí. Una referencia con relación a estos campamentos que normalmente pudieran tener esa presencia a nuestro alrededor, lo tiene en el Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una parte que la Biblia tiene con relación a las actividades que realizan los ángeles con relación a nosotros como personas que vamos a alcanzar la salvación de Dios. Entonces es muy entendido que este temor que ahora siente Jacob pueda tener la asociación de ver ahora esta compañía de ángeles cercana a él. Jacob reconoció la presencia del Supremo Dios Trino allí, o sea, habla de Elohim, y con las tropas a su servicio, o sea, no solo Dios, sino esas tropas, esos ángeles a su servicio, que de hecho el nombre que él le da a ese lugar de campamento tiene precisamente esa referencia. Por ejemplo, encontré en el diccionario hebreo y griego de Strong que Mahanaim viene de la palabra Mahane, que significa dual de, o sea, dos veces lo de esto, y si Mahane se llama campamento, pero lo que me llamó la atención es que hace una especificación un poquito. Dice, de viajeros o tropas. Entonces estamos hablando de que tuvo que ser una cantidad que pudiera mencionarse una tropa, ¿no? Entonces, ¿cómo concluye Mahanaim, que es la terminación plural, como Elohim? Entonces nos dice campamento doble, dual. A más de uno se entiende la parte plural. Entonces, dos campamentos. Entonces ahí es donde yo hago claro esto. Está el campamento de los ángeles y está el campamento de él. Entonces ese lugar así es que lo identifica, pero sobre todo por ver las tropas de Dios allí. Entonces aquí volvemos a hacer la referencia con relación a los ángeles. ¿Qué carácter tienen los ángeles allí? Por ejemplo, en el Salmo 103, 20 y 21 nos dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces aquí lo que tenemos es que están ellos haciendo el servicio de Dios y son poderosos, son ministros haciendo la voluntad de Dios.
y Dios tuvo designio para ellos que estuvieran allí presentes. Entonces así es como es que queda el nombre. Jacob llamó al lugar Mahanaim, que significaría Mahanaim, 2 campamentos. Y entiendo, el de Dios y el de él, ahí en medio de 2 campamentos. Esta sería la ubicación. Aquí en esta foto de más acercamiento, le dejé subrayada la palabra de dónde estaría, pero se encuentra igual. Si ustedes se fijan, este es el mar de Galilea, y este sería el mar Muerto. Y si Galaad estaba a la parte central, no fue muy lejos de haber él reiniciado su camino. Entonces aún siguen como a la mitad de la distancia entre uno y otro. Les hago siempre esa referencia para que nos ayude a ubicarnos mejor. Entonces esta sería, nos sirve porque esta me gusta en esta forma, porque esta parte de aquí que se ve como ondeada, está refiriéndose a zona montañosa, zona de montañas, o sea, no es valle, no es plano. Entonces por eso es que aprovecho a que tengo las 2 posibilidades de mostrarles. Entonces Mahanaim, estamos todavía a esa mitad de esa distancia entre esos 2 puntos. En el punto número 2 de los 4 que estamos viendo, esto ya es del capítulo 32, del versículo 3 hasta el 32. Y vamos a leerlo. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, hijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento,
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. La parte primera que vemos aquí es que Jacob toma precaución de hacerle saber a su hermano de su regreso. Entonces, donde él se encuentra después de este encuentro con el campamento, pues entiende que el siguiente paso es buscar a Esaú, ¿no? En este comentario de Jameson, Fawcett y Brown, tenemos que Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, es decir, había enviado. Era una precaución prudente averiguar el temperamento actual de Esaú, ya que el camino, al acercarse a los confines orientales de Canaán, se encontraba cerca del distrito salvaje donde su hermano estaba establecido ahora. Fíjense que aquí es donde empieza otra vez esa parte que me ocurre constantemente de que me da confusión una cosa con la otra, pero me ayuda de alguna manera los comentarios de los teólogos para poder entender si pudiera suceder de alguna manera más específica. Entonces, cuando dice había enviado, es como que ahora te lo cuento, pero te lo cuento haciéndote entender que lo previó antes del momento que lo está relatando. Entonces, de alguna manera, eso explica cuando dice que pasó esa noche o hubo una siguiente noche. Entonces, por ahí vamos a ir aclarando esa parte esta parte que no se nos pierda de vista, que cuando a veces hace esa mención, está de alguna manera mencionando aquello que ya había hecho. Entonces dice que Jacob envió esos mensajeros a la tierra de Seir, primero para avisarle, no ha hecho más que eso, avisarle. Estas notas sobre la Biblia de Albert Barnes nos dice a la tierra de Seir, Arabia Pétrea, con la que Esaú se relacionó por su matrimonio con una hija de Ismael. Llevaba casado 56 años con sus 2 primeras esposas y 20 con la última. Por lo tanto, tenía una familia separada y extensa de hijos y nietos. Entonces entendemos que, si se acuerdan que cuando se casó con las Eteas, Rebeca y Isaac sufrían por las actitudes, yo entiendo, que ellas tuvieran. Y eso lo llevaba previo, ¿no? Y para cuando despiden a a Jacob hacia donde Harán, con su hermano de su madre Rebeca, allá con Labán, han pasado 20 años, entonces esos 20 años los lleva con esta última. Y en esta extensión de Seir es más hacia la parte donde Arabia Pétrea, que de hecho me llamó la atención porque cuando vemos películas donde se ve Petra como parte de la escenografía, siempre lo relacionan seguido de Egipto, pero no tiene nada que ver con Egipto, está más hacia esta zona de Israel, en esta zona del Mar Muerto, por ahí abajo en la parte del Mar Muerto. Miren, ahora lo vamos a ver. Este mapa es bastante extenso, o sea, muy lejos, está muy lejos, y esta parte de acá sería la de Egipto, por eso les hacía mención que como que no va de allí.
¿Qué me gustó de este mapa y por eso se los estoy compartiendo? Es que este circulito que se ve aquí al centro es el Mar Muerto. Y una parte más así, puntito de más arriba, sería el Mar de Galilea. Entonces, si ustedes se fijan, están de alguna manera delineados en línea amarilla los territorios de acuerdo a su dominio, que en este caso esta parte de acá queda como Egipto, esta parte de acá del sur estaría siendo la de Edom, esta parte del mar hacia el lado, en este caso mi derecha, Edom, muy acá hacia lo que es el Mar Rojo, esta parte baja está Madián, y tenemos a Moab, uno de los descendientes de Lot, y Amón en el siguiente territorio y la extensión. En esta parte de aquí, según este mapa, es dominio de Aram. Dentro del Padán Aram, bueno, Aram es todo donde precisamente viene, sería el mar, el río Éufrates, y toda esta extensión más allá del río Éufrates es la de Aram. Entonces, ¿qué hay acá? En la parte norte dicen neohititas, porque son los que emparentaron con Esaú. Hititas, neohititas. Está Fenicia, está la parte de lo que sería ahora Canaán para nosotros, y Filistea costeando el Mar Muerto. Perdón, el Mar Mediterráneo, costeando el Mar Mediterráneo. Está entonces esta región que sería la de Edom. Edom es Esaú. Aquí, por ejemplo, ya encontré esta otra porque la basan en donde está definido que ahí es donde vive y vivió ya Esaú. Dice que así fue como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Entonces, esta fue lo que encontré como región montañosa, y de hecho aquí es donde hay 3 lugares: Esión Geber, que está en la mera entrada del mar, en uno de los brazos del Mar Rojo, y está Petra, es el que les decía, Petra, que ya en este otro mapa de este lado está de manera de manera GPS o de arriba, como desde un satélite mirando la Tierra de manera más amplificada, porque los dos tienen esa referencia, son realistas, o sea, no son dibujos, son reales, reales más bien. Está Bosra. Entonces estas son las ciudades que estarían siendo principales, pero este es el Mar Muerto, por abajo, exactamente en la extensión de por abajo, pero esta sería como, no sé, después de que está la península de Sinaí, está como otra botita donde está Arabia, parece una como botita ahí más o menos. Entonces ahí es donde está más asentado, por la relación que tiene con Ismael, que es de donde se asentó Ismael, Arabia. Esta sería la ubicación. Bueno, vamos adelante. Dice, gran preocupación le vino a Jacob al saber que Esaú venía a su encuentro con 400 acompañantes. En las notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice 400 hombres con él. Era una fuerza formidable. Esaú había comenzado a vivir por la espada y se había rodeado de un numeroso grupo de seguidores, asociado por matrimonio con los hititas y los ismaelitas. Había ascendido rápidamente al rango de un poderoso jefe. Esa es la parte que sí se puede entender independientemente de a qué venían. ¿Cuánta gente era? ¿Cuánta gente era? Entonces tuvo asociación, por un lado los hititas con unas 2 esposas, y los ismaelitas por la hija de Ismael, ¿no? Entonces se ha logrado formar como un jefe. Dice, Jacob usó su experiencia para prevenir una catástrofe, dividió su campamento. Fíjense que aquí también me llama la atención. Le pone Mahanaim antes de pensar en que viene Saúl y cosas así, entendiendo que hay un campamento de ángeles y el campamento de él, 2 campamentos. Pero algo que me llama la atención es que como que el relato que lo anticipó esto, de alguna manera le da la idea, por eso yo decía su experiencia, teniendo la experiencia de 2 campamentos allá, entonces como que le viene la idea creativa de separar su propio campamento en 2. Y de alguna manera no pude evitar
pensar en este hecho y en aquellas donde él vio el sueño y vio cómo estaban las ramas y cómo es que el ángel le describía, ya viste cómo los machos son así ya está. Entonces me hace entender que lo que hace Jacob es que ve lo que está allí y lo imita y lo pone él en práctica. Y esto me hizo identificarme con esa característica, porque yo no soy creativa, para nada soy creativa, pero soy muy observadora, lo veo y lo analizo y concluyo, me gustaría esto y lo hago. Entonces soy muy de repetir una idea, pero lo hago a mi modo, como me haga más cómodo a mí. Pero de alguna manera me llama la atención que él ve eso y luego dice, hay que hacerlo así. Entonces de alguna manera yo creo que es parte de lo que me hace tener iniciativas así de, hay que hacerlo. Pero no siempre van a resultar, lógico, porque no soy la original que está determinando esa creación o esa creatividad, sino la imito más bien. Pero igual funciona en diferentes circunstancias, ¿no? Esta es un comentario de A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer. Tenía tiempo que no hacía comentarios o tomaba comentarios de parte de él. Dice, fue la noticia que trajeron sus mensajeros acerca de la llegada de Saúl lo que provocó en Jacob esta maravillosa oración. Pero su oración no le impidió hacer todos los planes que pudo para la seguridad de sus seres queridos. Lo que hace es esto, que primero los divide, ¿no? Y los divide y entonces ya empieza a orar. Y entonces, ¿dónde viene esa oración? Si hace mención precisamente de la división que tienen dos campamentos. De Albert Barnes. Dice, Jacob, recordando sus propios tratos anteriores con él, tiene buenos motivos para alarmarse. Se pone a buscar los medios de liberación, distribuye su horda en dos campamentos, de modo que si uno fuera atacado y capturado, el otro pudiera escapar mientras tanto. Nunca descuida tomar todas las precauciones a su alcance. Entonces esto de alguna manera es eso que tiene, ve y dice, hay que hacerlo así, como vio, imita de alguna manera lo que está a su alrededor, como que es una característica que les digo que me gusta, con la que me siento identificada. Dice, hace la primera oración registrada en la Biblia. Esta es otra referencia buena que nos está marcando este relato, es que es la primera oración que se hace que está indicando Dios. Le está diciendo Dios, tú fuiste el que me dijiste, mira cómo ahora mi hermano viene contra mí, pero tú fuiste el que me dijiste y te recuerdo que tú me prometiste que me iba a ir bien. Entonces es una oración válida, ¿no? Esta es de F.B. Meyer, A través de la Biblia día a día. En tiempos de prueba nos encomendamos a Dios y estamos justificados en reclamar su protección, siempre que podamos demostrar que estamos en su plan y haciendo su voluntad. Jacob tenía esas características porque le refiere, ¿no? Tú me dijiste que volviera, tú me lo indicaste. Entonces, de alguna manera, es una forma de clamar y reclamar protección. ¿Me vas a cumplir? Entonces, dice, se dirige al supremo Dios trino, Elohim, de sus padres, Abraham, Isaac, y luego a Jehová, o sea, menciona Jehová, con quien había ya convenido en un trato. Entonces, como que le argumenta basada en la historia que ya él conocía acerca de cómo llamó a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y ahora Dios ha convenido con él en un trato, han convenido en un trato a ellos. Entonces le recuerda esos convenios que se han hecho, ¿no? Esta es ahora nota sobre la Biblia de John Wesley. Dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Y esto lo podía argumentar mejor porque el pacto estaba vinculado a él. Me dijiste, vuelve a tu tierra. No abandonó precipitadamente su lugar con Labán por un necio cariño por su país natal, sino en obediencia al mandato de Dios. Entonces, de alguna manera va a ser esta, Dios, tú me lo indicaste así. Y esta es la parte que sí nos resalta que hay la convicción de que estamos en la voluntad de Dios puede pedir ese reclamo.
Entonces nos dice que también Jacob tomó de toda su posesión un presente para su hermano. Es otra de las cosas que más bien está también previendo, ¿no? Esta es nota sobre la Biblia de John Wesley. Dice: Jacob, habiendo hecho piadosamente de Dios su amigo mediante una oración, aquí está tratando prudentemente de ser de Esaú su amigo mediante un presente. Había orado a Dios para que lo librara de la mano de Esaú. Su oración no le hizo presumir de la misericordia de Dios sin el uso de medios. Entonces, de alguna forma, también lo que le venga a su alcance, a la mano, a hacerlo, lo previó. Como se acercó con Dios a través de una oración, entonces ahora está buscando acercarse a Dios a través de un presente, a Esaú a través de un presente. Entonces no deja de hacerme revisando los hechos, que entonces Jacob aprende de las experiencias y las pone ahora en su favor o en práctica, las echa al ruedo para de alguna manera su beneficio. Por lo menos este comentario me vuelve a traer eso. Si mediante una oración se acercó a Dios, entonces él está buscando ahora con qué me acerco a Esaú. Entonces, de alguna manera sí hay que cada... ¿Cómo dice un dicho? Según el sapo la pedrada. O sea, perdón si se suena un poco vulgar, pero me refiero a que ¿qué le podría estar atrayendo más a Esaú si fue el altercado por la cuestión de posesiones? Porque la primogenitura es posesión, la bendición es preeminencia, ¿no? Poder. De alguna manera, ¿no? Bueno, dice, le envió 550 cabezas de ganado de diferentes clases agrupados por manada. Esta parte también me pareció muy interesante porque yo no soy de campo, yo nací en ciudad, entonces no tengo mucha experiencia en saber de animalitos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me puse a investigar. Esto lo hice desde el tiempo inicial en mi primera exposición de esta clase. Dice que apartó 200 cabras, que serían de este tipo de características. Todas tienen cuernitos pequeños en este caso. Y de este otro lado están 20 machos cabríos. Si nos fijamos, estos sí tienen muy prominentes sus cuernitos. Y la otra parte es esta del color, ¿no? Que son más oscuros en su color. En la parte de las ovejas, dice, son 200 ovejas, que habíamos hecho la referencia de que básicamente son blanquitas, blancas. Y estos son los carneros. ¿Qué diferencia le encontramos a estos que se parecen mucho en este caso a lo de los cuernos? Bueno, tienen enrolladitos los cuernos y son su piel, es chinita, son chinita, enrolladita y pegadita a su piel, a su cuero. Entonces, esa es otra característica para identificar, este es de un tipo, este es de otro tipo, ¿no? Bueno, ahí va. Y luego dice 3 camellas paridas con su cría. Entonces aquí podemos ver que pues sí, esta sería una escena bella, donde tenemos un camello, una cría muy pequeña ahí con su camella parida. Pero no basta todavía, sigue adelante. Dice 40 vacas, una vaca, otra vaca, y 10 novillos, ¿sí? Uno por lo menos uno de cada 4, ¿no? Vaquitas, hay un novillo allí. Y en último ya dice 5 asnas, este es lo femenino, y 10 borricos, pero son pequeñitos, ¿no? Estas son sus crías de los borricos, de las asnas, sus crías, ¿no? En este caso. Dice, cada manada tenía como propósito final mostrar un profundo respeto por su hermano y apaciguar su ira. En el comentario de Jameson Fawcett and Brown dice, a los superiores siempre se les acerca con obsequios y el respeto expresado se estima por la calidad y cantidad del obsequio. El presente de Jacob consistió en 550 cabezas de ganado de diferentes clases, como las que más apreciaría Esaú. Fue un regalo magnífico, hábilmente arreglado y proporcionado. Por eso decía yo la expresión, ¿no? Que de acuerdo al interés que pudiera ser es la carnada, ¿no? De alguna manera el gancho, el enganche ahí, adecuado para que agarre ahí, ¿no?
Entonces tenemos que Jacob no terminó de dormir aquella noche, pasó por el vado de Jacob, de Jaboc, todo lo que tenía. Aquí es donde les decía sobre el relato, cuando menciona durmió allí esa noche y dice apartó para Esaú un presente y lo mandó. Entonces parece, durmió, apartó el presente, lo mandó, volvió a dormir y en esa segunda noche dice no terminó de dormir aquella noche, empieza a levantar a toda la gente y la pasa, la hace pasar el arroyuelo, ¿no? El riachuelo de Jaboc, la parte más baja que sería, de hecho ahí es donde yo decía vado, ¿qué es eso de un vado? Entonces dice parte de un río con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar andando, montando en una caballería o en un vehículo. Bueno, este es más actual el significado, pero sí entonces se entiende que tuvo que hacer un trayecto adecuado para que pudiera pasar todo este ganado, la parte menos profunda y firme para pisar bien y no ser resbaladizo ahí, ¿no? Buscar en línea cuál sería la apariencia de esto, encontré que este sería el vado de Jacob, perdón, Jaboc, que sí, son las mismas letras que se nombrarían con Jacob, Jaboc, pero bueno, es Jaboc. Y entonces si se fijan, bueno, esta sería una de las formas, entiendo que esta forma sería. Pero entonces, algo que sí me queda claro, entendiendo que del lado derecho es la parte norte, porque están cruzando, este sería el río, y Jacob viene de la parte norte, entonces tiene que cruzar de esta manera el río. Entonces ahí yo puedo imaginar que la parte derecha es el norte y debe cruzar hacia el sur de este río, para entender cómo es. De hecho, miren, aquí está en el mapa. Estamos viniendo, esta sería Mahanaim, que fue la que les había descrito con la línea en la otra toma. Acá abajo ya está viéndose ahora sí el mar muerto y acá arriba el mar de Galilea. Entonces este subrayado de aquí está describiendo aquí lo que dice el río de Jaboc. Entonces aquí es donde les decía, de la parte norte a la parte sur está. Y desemboca, es la otra cosa. Este río desemboca en el río Jordán. Entonces hace una T ahí con el río Jordán. Dice, al quedar solo, un varón luchó de manera polvorienta, haciendo de brazos con Jacob, haciéndose de brazos, usando los brazos en esta lucha. Fíjense que esta descripción que les estoy dando tiene que ver con la palabra usada en esa lucha. Miren, Abac dice que viene de una raíz primitiva, probablemente flotar como vapor, pero se usa solo como denominativo de polvo. Ponerse polvoriento, es decir, aferrarse, bracear. Bracear. Este es el diccionario hebreo y griego de Strong. ¿Qué tiene de importante el hebreo? Que es específico, detallista. Te dice exactamente qué quiere decir con la palabra que usa. O sea, esa es la parte que nos ayuda a nosotros a entender mejor. Desde la última vez había visto ya esta foto, esta imagen, donde se ve como bracean. Este de acá tiene que ser el varón que se presentó, y este debe ser Jacob. Están allí entre brazos y a lo mejor hasta enterregándose, ¿no? En el suelo y cosas así, o tratando de vencer uno al otro, tirarlo al suelo de uno al otro. Pero se entiende que esta sería la idea de mantenerlo en el suelo polvoriento, que esa es la acción en la que se están ellos ahí entreteniendo. Bueno, están llevando a cabo esta lucha. Dice, el varón no pudo con Jacob. O sea, este varón no pudo con Jacob. Y de último, le descoyuntó el muslo de la cadera al tocarlo. Con solo tocarlo, este varón le descoyunta. En las notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice, el muslo es el pilar de la fuerza de un hombre y su articulación con la cadera es el asiento de la fuerza física para el luchador.
Si el hueso del muslo se disloca, el hombre queda completamente incapacitado. Encontré desde la última vez esta otra ilustración en donde nos habla precisamente aquí, hueso del muslo, lo que sería el fémur. Entonces el fémur es la parte de la pierna, la parte gorda de nuestra pierna, este es el muslo. Cuando hablamos del pollo, dame un muslito, ¿no? No me gusta la pierna, dame el muslo es la parte gordita, carnosita, bueno, estamos ahora imaginando en la parte de un varón, de un humano, que entonces es la parte más alta. Esta sería la cabeza del fémur que embona con la cadera. Entonces, en esta otra ilustración se ve también más detallada el hueso del fémur y el embone con la cadera. Pues esta fue precisamente la parte que le descoyunta, esa conexión de ese fémur, de ese muslo hacia la cadera. Entonces no puedes caminar bien. Cuando caminas, apoyas y te duele esa parte, pues no puedes. De hecho, yo tengo una situación de cadera que está clic, clic, haciendo clic, clic constantemente. Y de pronto de un lado me pongo y se me va, y me pongo del otro lado y se me vuelve. O sea, es una situación que me he dado cuenta que estoy siempre batallando. Entonces yo digo que debe acomodarse como tiene que estar acomodada, creo yo. Jacob dice, mantuvo asido al varón, abrazado y no lo soltó. Cuando entonces ya se da cuenta que él está en esta condición de dislocación, no lo suelta. Albert Barnes nos dice, sin ningún apoyo de sí mismo, se aferra al conquistador. Y en esa condición aprende por experiencia la práctica de confiar únicamente en alguien más poderoso que él. Este es el punto de quiebre en este extraño drama. Entonces, extraño porque de la nada aparece este personaje y hasta empiezan a luchar. Entonces, esta es la parte del quiebre. Estuvo tan forcejeado eso, sucede el dislocar y entonces ya él queda incapacitado. Cuando el varón le pidió que lo soltara porque se asió de él, Jacob le dijo que lo haría hasta que le bendijera. Albert Barnes nos dice, no se sacude el agarre del ahora incapacitado Jacob, sino que solo lo llama a aflojar su agarre. Y él, Jacob, dijo, no te dejaré si no me bendices. Sin esperanza ahora de su propia fuerza, él es Jacob aún. Jacob es se hace del tobillo. ¿Cómo era el nombre que lo habían traducido cuando nació? El que toma del calcañar. Entonces él lo que hace es que agarra. De alguna manera vean qué relación tiene esa diferente forma de aplicarlo. Él ve algo y lo apropia, se lo apropia y de alguna manera lo quiere o lo pone en práctica o se lo acerca. Esto es lo que yo le noto a Jacob. Entonces, de alguna manera, yo sí creo en mi experiencia personal con relación a esta vivencia de Jacob, que él tiende a imitar las cosas. Entonces, él sigue siendo Jacob porque se aferra agarrándose de eso. Entonces, él dice, bueno, tú eres ahora ¿cómo le dice? Su conquistador, así lo describe, ¿no? Y él se queda aferrado y ahora no lo va a soltar. De alguna manera, esa conquista que él tuvo, estoy creyendo y queriendo entender que también desea tener bendición de esa. ¿Qué le decía Eliseo a Dios? A Elías, ¿qué quieres que te dé? Bueno, si quieres darme algo, doble porción de tu poder, le dice, ¿no? Entonces es que Elías le dice, bueno, no está en mí dártelo, bueno, pero si me ves cuando Dios ya por fin me llama, entonces te va a ser otorgado. Y algo que nos dice la historia es que nunca lo dejó hasta que se viera que estuviera ejecutando Dios esto. Entonces de alguna manera nos inspira para no quedarnos conformes de querer algo y no buscarlo para que se vea propicio, ¿no?
Esta parte sí me hace claro. Entonces a Jacob aquí yo lo veo así. Él tiene esa característica de agarrar eso y luego quererlo, ¿no? Tenerlo para sí. Y no creo, insisto, que tenga malicia en eso, sino buen deseo para tener. Que lógicamente que volvemos a insistir, los hechos no se justifican por más bueno que quieras tener. Dice, Jacob se dio cuenta de que estaba luchando con Dios, eso sí. Según el comentario de Jameson, Fawcett y Brown, dice, y la opinión más apoyada es que era el ángel del pacto, quien en forma visible apareció para animar la mente y simpatizar con la angustia de su piadoso siervo. No deja de identificársele a Jacob como alguien que busca a Dios, piadoso, tiene inclinación genuina y devoción hacia Dios. Entonces, este acto tenía un propósito, animarlo, animarlo. De hecho, no sé si lo puse, pero déjenme ver. Aquí tenemos otro comentario más de Jameson Fawcett and Brown. Dice, es evidente que Jacob estaba consciente del carácter de aquel con quien luchó y creyendo que su poder, aunque muy superior al humano, estaba todavía limitado por su promesa de hacerle el bien. Decidió no perder la oportunidad de oro de obtener una bendición. Y nada le agrada más a Dios que ver los corazones de su pueblo adhiriéndose firmemente a Él. Entonces, otro ejemplo más de Jacob. Así como él se aferró a ese ser con carácter divino que le dio allí, es como estaría también agradado Dios de cada corazón, cada uno de nosotros. Dice que su nombre ya no sería Jacob, que esto es suplantador o el que toma del calcañar. Ahora sería Israel, príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Israel significa así. De hecho, es una palabra compuesta, miren. Ish en este caso es un iniciar, viene de Sarah. Esta primera parte, Sarah, que es de una raíz que dice prevalecer, tener poder, y lo especifica como un príncipe, por lo tanto de ahí viene príncipe, is Sarah. Y la parte él es la que nos ha unido con el Betel, ¿se acuerdan la segunda parte? O el Elohim, él y luego Ohim. Entonces él sigue siendo, o el Shaddai, también se acuerdan, el Shaddai, todopoderoso, y Shaddai superpoderoso, ¿no? Es como elevado a la máxima potencia. Es que se conjuntan. Príncipe del Dios todopoderoso. Dice, él gobernará como Dios. Israel es un nombre simbólico de Jacob, también típicamente de su posteridad, y queda como en el caso ya el Israel. Pero sí tenemos entonces de que está compuesto por dos: prevalecer y luchar como príncipe de Dios. Esa sería la forma. Estos son otros diccionarios. Este es el anterior es el de Strong. Este sería definiciones hebreas de Brown, Driver, Briggs, que dice Dios prevalece. Y en el diccionario de la Biblia de Smith dice el príncipe que prevalece con Dios. Prevalece con Dios. Entonces es parte del equipo ya, es parte del mantenerse ligado a Dios, ¿no? Es lo que está indicando este. Este es Albert Vance. Dice, el nuevo nombre es indicativo de la nueva naturaleza que ahora ha llegado a su perfección de desarrollo en Jacob. A diferencia de Abraham, que recibió su nombre de una vez por todas y nunca más fue llamado por el anterior, Jacob será llamado ahora por uno y ahora por el otro, según la ocasión lo requiera. Es cierto esto porque algunos relatos nos siguen dando el nombre de Jacob y algunos relatos Israel. Lo que nos va a servir este comentario es en qué momentos hace uso de uno,
porque dice que según la ocasión y en qué momentos hace uso del otro, para que no lo perdamos de vista. Dice, al preguntar por el nombre del varón, Jacob recibió la bendición que pedía. Él había dicho, no te suelto si no me bendices, y le pide su nombre y entonces ya a cambio no le da el nombre, pero le da la bendición que quiere. Este es John Wesley, dice, el descubrimiento de eso estaba reservado para su lucha de muerte, en el que se le enseñó a llamarlo Silo, pero en lugar de decirle su nombre, le dio su bendición, que era lo que él luchaba por conseguir. Lo bendijo allí, repitió y ratificó la bendición que le había dado anteriormente. Sí, fíjense, en el próximo estudio está, si no me equivoco, voy a dejarlo en reserva, más adelante, así está mejor. Cuando ya está muriendo, él bendice a todos sus hijos. Sería la segunda vez que se relata que el padre bendice a sus hijos, otorgándolo alguna profecía de parte de Dios, de su futuro. Y algo que hace es que menciona a la persona del Señor Jesucristo con el nombre de Silo. Entonces, en este caso, este comentario también nos dice que aunque no recibió el nombre de este personaje, estamos entendiendo que sí fue el Hijo de Dios, porque Silo se identifica en ese futuro que dice, no estaba para este momento, se le reveló más adelante cerca del en el hecho de su muerte. Entonces ahí sí también tenía esa parte claridad. Se refiere a que estaba allí el Hijo de Dios, tuvo que ser ese el Hijo de Dios. De hecho, ya estamos en otros estudios anteriores. En el primero, de hecho, se ve que estaba referido ahí. Oseas habla de como un ángel y este relato nos lo identifica como Dios. Entonces, juntando las dos, era en la persona de Dios, en la persona del Hijo, pero con la apariencia de un ángel. Dice, con tal experiencia Jacob llamó a aquel lugar Peniel, cara de Dios, Peniel. Igual, dos palabras. Acuérdense que todo el final está hablando del Todopoderoso. Dice, Pana significa cara y el Todopoderoso. Entonces, rostro, cara del Todopoderoso. También pudo ser Penuel, porque así lo podemos encontrar en el mapa. O Peniel, un lugar al este del Jordán, o sea, anterior a ese cruce que espera hacer Jacob. Esta es la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades. Dice, en el ángel se veía el rostro de Dios. El que miraba al ángel veía la presencia de Jehová. He visto a Dios y he sido preservado. Dice, la creencia de ver a Dios era morir. Prevalecía, la creencia de que ver a Dios era morir, prevalecía entre los israelitas. Jacob había visto al ser divino, Elohim, y vive. Esta es la parte de asombro, por esto es que hace esta asignación de nombre. Vi a Dios y no morí, porque se reconoce la condición de pecado y la santidad de Dios que no permite estar, y la justicia de Dios que extermina y ejecuta su juicio contra el pecado, ¿no? Esta es la convicción del judío. Estamos aquí, miren, venimos desde arriba, acá está, en la parte baja está el mar muerto, y este es el río Jaboc, el que ya vimos ahí que cruzaron. Entonces, esta sería la ubicación de Peniel, aunque le ponen un signito de interrogación, porque en realidad estas ciudades quedan cubiertas de arena, de tierra, y se construye después sobre ellas. Entonces, hay mucho montículo, que es como le llaman a estas regiones, que se quedan entrelapados ahí, entre mucho terreno de arena y piedra. Entonces este sería Peniel, despuesito de haber cruzado el río, ¿no? Que aquí está este lugar.
bueno, aunque dice que se quedó solo, esta es la parte que no llama la atención, que no está tan claro. Hay otros donde parece ser que sí lo ponen antes de cruzar el río para que luego ya cruce el río, porque ya luego tiene que haber cruzado el río, aunque no lo relata, ¿se fijan? Bueno, ahí está, es la cuestión geográfica. La cuestión geográfica nunca va a ser tan exacta porque los arqueólogos son los que de alguna manera están en esa búsqueda de los lugares definidos. Vamos al punto número 3, la bondad de Jacob y Esaú. Les había dicho que ya estamos aquí en el capítulo 33, lamentablemente no lo pude percibir sino hasta este momento, que lo había hecho en copiar y pegar y no con cuidado ahí de cambiar el 3, este es un 3, y solo los versículos del 1 al 11. Dice aquí, igual la cita de acá sigue estando mal, pero sí el texto sí es correcto. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Vamos adelante. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Aquí lo primero que tenemos es que Jacob se preparó para lo peor organizando en grupos a su familia. ¿Se acuerdan que habían hablado de 2 campamentos? Bueno, aquí aún los va a fragmentar más porque ahora se trata de su propia familia. A ver, cada madre con sus hijos y las que de alguna manera tuvieran favorita de alguna manera. Bueno, vamos a ver qué dice Albert Barnes respecto de cómo fue que los dividió. Dice, Jacob al ver a Esaú acercarse con sus 400 hombres, avanza con circunspección y humilde reverencia. Dividió su familia, la dispuso según su valor a sus ojos, y caminó él mismo al frente. Entonces él al frente, y luego cuando ya habla y le hace las reverencias, entonces va acercando a cada familia y por último ya se acerca con Raquel, pero de acuerdo al valor de sus ojos. Acuérdense que ama a Raquel. Esta es la parte que puede resaltar de las siervas no tienen el afecto, eran el medio que sus esposas le ofrecieron para seguir teniendo descendencia, ¿no? Porque eran como su posesión de cada esposa. Entonces ellas van primero y luego ya la esposa menos favorecida y luego ya la favorita. Bueno, se enfrentó a Esaú mostrando un profundo respeto al inclinarse a tierra 7 veces. Fíjense que ese acto de 7 veces tiene un sentido también. ¿Quién nos comenta de esto? Bueno, Jameson Fawcett y Brown dice, esta fue una muestra de profundo respeto y aunque muy marcado, pareciera natural, porque Esaú, siendo el hermano mayor, tenía, según la costumbre de Oriente, derecho a un trato respetuoso por parte de su hermano menor. Sus asistentes quedarían impresionados y de acuerdo con las costumbres orientales, lo magnificarían a oídos de su amo.
De alguna manera las costumbres hacían también que Esaú recibiera esa veneración, porque ese era su derecho de primogenitura y la bendición del padre, aunque Jacob se las apropió las dos, él ahora se las está devolviendo, ¿no? Como un hecho, aunque a título se las quedó, bueno, se las está devolviendo como su derecho. Dice, el corazón de Esaú fue inclinado hacia muestras de cariño mutuas. Se inclinó hacia tener un aprecio, un cariño, una muestra de bondad y de amor. En Jameson Fawcett Brand dice, la enemistad acariciada durante 20 años desapareció en un momento. Las armas de guerra fueron dejadas a un lado y los hermanos se correspondieron con las más cálidas muestras de afecto mutuo. Pero sin duda la causa eficiente fue la influencia secreta y subyugadora de la gracia. En la cita de Proverbios nos va a hablar un poco de esta gracia divina, ¿no? De parte de Dios, que convirtió a Esaú de enemigo en amigo. Vamos a ver que si el presente de alguna manera empezó a golpearle ahí el ánimo a Esaú, no podemos dejar de incluir, de tener en cuenta que Dios tuvo que influir en él. ¿Qué dice la cita de Proverbios 21:1? Dice, el corazón del rey está en la mano de Jehová, como los arroyos de agua, y él lo inclina hacia donde quiere. Esta es la versión de Reina Valera Gómez. Entonces entendemos que si era Esaú como un rey ahora, con tanta gente que viene con él, Dios tiene ese corazón ahí y estará como arroyos de agua con mucha fuerza, pero ¿qué es lo que hace Dios? Lo desvía, lo conduce, lo inclina. Traes mucho fuego, bueno, muy fuego de odio, ahora te lo voy a dar muy fuego de aprecio, de cariño, porque precisamente así es como se abraza, ¿no? Y dice, lo abraza y lo besa. Esaú conoce a toda la familia de Jacob. Entonces, en la Biblia de Albert Barnes, las notas sobre la Biblia de Albert Barnes, encontramos que entonces Esaú observa a las mujeres y los niños y pregunta quiénes son. Jacob responde que Dios le había concedido benévolamente, le había otorgado a estos niños. Se acercan uno tras otro y le hacen reverencia. Todos de alguna manera hacen esa misma reverencia que Isaac, que Jacob está realizando, ¿no? Dice que Esaú le pide razón ahora de los presentes que le envió. Y aquí Albert Barnes nos dice, Esaú ahora pregunta por la caravana u horda que ya había encontrado. Había oído el anuncio de los sirvientes, pero esperaba la confirmación del amo para hallar gracia a los ojos de mi señor. Fue lo que responde Jacob. Jacob valora mucho la buena voluntad de su hermano. Hallar gracia tiene el sentido de buena voluntad o bondad, que de hecho vamos a verlo en un poco más en este siguiente lámina. Dice, Jacob quiere que Esaú los reciba, esos regalos los reciba, como muestra de haberle otorgado su bondad, su gracia, su bondad, que de hecho esa es chen, gracia por un lado, es decir, subjetivamente bondad, favor, ser clemente, ser amable, valioso, bien favorecido. Decíamos que precisamente ese era el significado de gracia, ser bien favorecido, que no lo mereces, pero aún así vas a ser bien favorecido. ¿Qué es lo que Dios hace por gracia con nosotros? Que nos otorgó su salvación, que nos otorgó su perdón, sin merecerlo, nos hace bien favorecidos. Albert Barnes nos dice, la aceptación de este presente es la garantía de su buena voluntad y de toda la seguridad y protección que implica. Esaú al principio declina el regalo, pero al ser instado por Jacob lo acepta y con ello alivia a Jacob de toda su ansiedad. Su hermano es ahora su verdadero amigo. Para Jacob era importante que él quedara ya satisfecho con ese presente. Vamos, como si fuera el sello de apretón de manos y acuerdo, ¿no? Ya, resarcido el daño.
Entonces era importante esa ansiedad que él tenía y bueno, hay buena armonía en ello. Fíjense que luego viene el juego de palabras, dice, luego te alcanzaré en Seir. Yo me voy a paso lento y luego te alcanzaré en Seir. También hay otra posible argumentación que no está identificándole como engaño haber dicho esas expresiones. Estamos todavía en el capítulo 33, no en el 32, más bien en el 33, y vamos a ver los versículos del 12 al 20 para este punto último que se llama la partida. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Miren cómo ahí lo menciona, a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Vean cómo aquí también esta parte, El Oje, o sea, compuestas, Israel. Entonces es el nombre que recibe. Bueno, vemos que Jacob convence a Esaú de dejarle ir solo, seguir solo su camino, dejarle seguir solo su camino. Albert Barnes nos comenta, dice, al paso del ganado, tan rápido como lo permite el negocio de viajar con ganado. Hacia Seir, en la referencia de hacia Seir, dice Jacob viaja a la tierra de Canaán y a la residencia de su padre, pero al llegar allí su primer deber será devolverle la visita fraternal a Esaú. Es decir, que está claro que no va a ir a quedarse con Esaú en Seir, y que tanto uno como el otro lo entendían así, que entonces aun cuando estuviera mencionando que él va para allá, ahí te alcanzo o ya te veré más adelante, no sé, expresiones que usaríamos nosotros de voy primero a mi casa, pero luego ya te visitaré. Algo en ese sentido está la referencia, porque tiene bastante propiedad como para ir a quedarse en ese mismo lugar. Entonces, pudiera entenderse porque las contraposiciones de algunos teólogos dicen que él sigue engañando, pero yo sigo viendo que está más clara. Bueno, hay quienes están también inclinados hacia mi tipo de entendimiento, o yo hacia el entendimiento de algunos, que no es tanto que sea tan literal las cosas como se están diciendo ahí, ¿no? Y de alguna manera se le critique que está mintiendo. Dice, en el siguiente lugar que llega, porque está en Peniel, ¿no? Y ahí se está encontrando con Esaú, por ahí. Dice, en el siguiente lugar que llega se construye una casa. Eso es lo primero. Él tiene una casa, él. Pero dice, hace cabañas para su ganado. Fíjense que aquí está un poquito confuso también cómo lo aplican después los judíos, porque no nace de este origen el hecho de la práctica que ellos hacen más adelante, porque luego sí habla de cabañitas o de chocitas, que es una de las cosas que sí me conviene puntualizar. Por ejemplo, aquí suca, la palabra de Sucot, que le llamó así suca, significaría choza. Entonces, para identificar Sucot es el plural de suca, entonces por eso es cabañas, y su traducción queda como Sucot. Entonces, este es el diccionario hebreo y griego de Strong.
lo que investigaba yo es que todas las veces que me pongo a buscar que los palestinos, judíos o Israel pudieran estar construyendo este tipo de cabañas, no vi algo que hubieran ya subido en línea, que tuviera más realidad de lo que se relata aquí en el pasaje. Porque dice que estas cabañitas las construyó para su ganado. Él vivía en una casa, pero no cabaña ni choza. Pero ellos sí. Entonces, lo que sucede con estas ilustraciones que encontré es que dice que cuando venían ya como el pueblo de Israel hacia entrar por Jericó, entran y pasan por esa región, y en ese lugar que se llama Sucot, allí están los israelitas viviendo en esas chozas o en esas cabañitas. Por eso luego se transforma en la fiesta de los tabernáculos, para conmemorar que vivieron y estuvieron por mucho tiempo, los 40 años, viviendo en casas, en casitas de cabañitas o chocitas de tabernáculo, ¿no? Esa es la parte que tiene así como históricamente, como que tiene una combinación, por eso está difícil de encontrar más evidencias de cómo serían. Lo que sí es que al parecer toda la parte de arriba son ramas y tienen su base de madera, porque dice que son palos de madera, y entonces con ramas arriba, pero pues resguardaban su ganado. Ahora, también es interesante cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó para esto? Dice, porque apenas viene de Padan Aram. Dice, por lo que llama a ese lugar Sucot, que significa cabañas. La parte de la Biblia, bueno, Albert Barnes nos dice, Sucot estaba al sur del río Jabbok. Entonces, si Peniel pudo quedar antes para encontrarse más bien encontrarse con Esaú antes de pasar el río, luego pasan el río y después de pasar el río estaría encontrándose con Esaú. Ahora Sucot está allá abajo y al este, entre el río Jabbok, acuérdense que está esto así, ¿no? Entonces está abajo de este lugar. Dice, y le edificó una casa. Entonces él vive en una casa. Esto indica una residencia permanente. Cabañas o rediles compuestos de estacas verticales unidas entre sí y protegidas con ramas frondosas. La parte que ya vimos cómo quedó descrita. Y sí, entonces aquí está lo que decíamos, el río por aquí y Sucot ya más cercana hacia el Jordán, cercana ya a la entrada de este territorio. Esta sería la forma. Entonces dice que ya cuando pasa ¿qué les estaba queriendo decir que se me pudiera pasar? El tiempo. El tiempo. Fíjense que va a llegar a la historia donde aparece en escena Dina. Pero entonces lo que unos comentarios estaban mencionando es que Dina estaría viniendo de alrededor de unos 5 años, 6 años por ahí. Pero para que ella pudiera entrar en escena a partir de que iba a llegar a Salem o a Siquem, tuvo que haber crecido suficiente para ser una chica atractiva para los ojos de un jefe de la familia de Siquem. Entonces, el pronóstico que los comentaristas dicen es que pudieran ser 5 o 6 años ahí. Si tenía unos 6 y se quedó unos 6 años ahí, al menos tendría ya los 12, que de hecho esa es la edad que entiendo yo, si estoy queriendo hacerle caso a estas cuentas, que estaría entendiendo que es cuando ya ellas tienen más, ya entran como a la edad de ser señoritas, ¿no? Por ahí. Bueno, dice que Jacob llega por fin a Salem. En la narración que leímos no aparece Salem en escena, pero en otra versión sí lo nombra. Entonces ahorita la vamos a ver. Dice una ciudad de Siquem. Esta es la versión de King James, es una traducción de la versión de King James en el 33:18. Vean cómo ahora sí le puse atención. Dice, y llegó Jacob a Shalem, ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y plantó su tienda delante de la ciudad. Entonces ya dejó las cabañitas allá y ya sigue en tiendas, porque así viene. Y en ese tiempo, unos 6 años,
tuvo la manera de poder estar en casa, pero si se fijan, estando allí, la extensión le queda cercana a ir y volver con Esaú, ¿no? Pero va a llegar hasta esta otra. Esta sería Salem, y Siquem está un poquito más hacia adelante. Entonces su pase del Jordán le hizo primero llegar aquí, dice, cerca de la ciudad, que sería la principal, a este que se llama Salem. Y bueno, allí compra una parte del campo por 100 quesitas de plata. No perdamos de vista esta compra, porque ellos tienen como familia una compra de Macpela, ¿no? Y el terreno que hay ahí donde hay una doble cueva. Pero aquí se relata que Jacob está comprando otro campo y tiene este valor, las quesitas de plata. Bueno, me puse a investigar sobre las quesitas de plata. El nombre primero de quesita dice que viene de una raíz no utilizada, probablemente con el sentido de pesar o un lingote, como calculado y estampado definitivamente para una moneda, pieza de dinero, en este caso plata, el metal de plata. Este es el hebreo y griego de Strong. En el comentario de Jameson, Fawcett Ambrose dice literalmente quesitas lo traduce como corderos, probablemente una moneda con la figura de un cordero. Fíjense que si la busqué, pero no la encuentras con figuras de cordero. Pero bueno, esa referencia que nos hacen la entendemos, la aceptamos, ¿no? Albert Barnes nos dice que por 100 quesitas, que fue la compra, dice la quesita puede haber sido una pieza de plata u oro de cierto peso, igual en valor a un cordero. Entonces él nos hace la relación de que no necesariamente la figura la tuviera, pero que sí se valoraba con relación al valor que tuviera un cordero. Una pieza de plata por un cordero. ¿Qué tan grande pudo ser? No lo sabemos. Las primeras monedas que yo encontré con esa determinación de quesitas fueron estas, pero yo creo que por el uso que se le daba, se le denomina quesita. Lo que sí es que me fijé que no son muy diferentes a las que en la historia se fueron formando. Entonces me hizo ir un poco más atrás, porque aquí dice 1800 y algo. Entonces sí, me fui más hacia atrás con relación a monedas, y estas son monedas de la época del Señor Jesús, con aquella historia que nos relata donde mencionan que le dieron un denario. Bueno, pues esta es la figura de un denario, esta es la moneda que le llamaban denario. Entiendo que es una cara y la cruz, ¿no? Como se dice, cara o cruz, o águila o sello. Nosotros así decimos en México, águila o sello, porque nosotros tenemos el águila de nuestra bandera por detrás de todas nuestras monedas, y el sello sería la parte de la cara para nosotros. Dice, extiende su tienda y levanta un altar allí con el nombre de El Elohe Israel, Dios de Israel. Entonces, si se fijan, los dos son nombres, Elohe, es Elohe, el Dios de Israel, Elohe, el Dios de Israel. Y así viene precisamente el Elohe, es donde dice Elohim, Elohim, tienes razón, desde El, que es la primera parte, todopoderoso Elohim, supremo Dios trino de Israel, que ya lo vimos cómo se divide Israel en sí mismo, el poderoso Dios de Israel, el Elohim Israel, es griego, el hebreo y griego de Strong. Lo que nos hace ir ahora a la parte ya de la tarea. Aquí termina el relato y nos hace ir a la parte de la tarea, que dice estudio del texto básico, pero lo primero que nos da es lea su Biblia y responda. Para ir a la tarea, lo que hago es que nos vamos al libro, directamente al libro, para ir refiriendo un poco estas preguntas que nos da. Dice, complete cada una de las expresiones dadas. Cuando salieron, es el himnario que se me está cayendo, vamos a ponerlo de este lado.
Dice, cuando salieron unos ángeles al encuentro, Jacob dijo, la verdad eso es lo que les quería hacer mención, que no me voy a acordar de qué fue lo que dijo Jacob, pero aquí lo tenemos, es en el 32:2. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces esa fue la referencia que hizo. Ya si nos vamos a la parte de la segunda pregunta, aquí está más fácil, ahí está. Dice, el nombre de Jacob significa suplantador, ¿no? Le fue cambiado por el de Israel, que significa príncipe de Dios. Esta parte ya la tenemos. El de la C, cuando Esaú vio a Jacob, entonces dice, corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Esa parte, ¿verdad? No es necesario de ir a buscar los textos y son más fácil de poder identificar. En el punto 2 dice, conteste brevemente. ¿Por qué razón Jacob colocó a las siervas delante con sus hijos, después a Lea y sus hijos y por último a Raquel y José? Fíjense que el relato no lo dice, pero antes hemos visto cómo él dice que la amaba a Raquel. Pues no se puede negar que era favorita. Entonces esa va a tener que ser la respuesta. Y la siguiente dice, relacione con una línea el nombre con el significado. Peniel, Israel, Jacob, Betel. Y en los significados, suplantador, príncipe de Dios, casa de Dios, añadir, cara de Dios. Entonces vamos a ver si quieren primero de este lado, suplantador. Suplantador dijimos que era Jacob, sí, suplantador. Príncipe de Dios, Israel. Casa de Dios, Betel. Añadir no tengo idea. Lo que significa que cara de Dios significa Peniel, ¿verdad? Pen y el de Dios, cara de Dios, pen, cara de Dios. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, me voy a ir saltando aquí estas que les había puesto porque no me iba a acordar de las citas, pero siempre sí. Ahora vamos a las aplicaciones. Dice la oración y la acción. Jacob dio origen a la oración a Dios por su necesidad, pero no cruzó los brazos. Tomó sus precauciones y se preparó para esperar lo peor. Tomemos su ejemplo en nuestro día a día. Es decir, lo mismo que decían, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, es válido que así se aplique, aunque dicen que la Biblia lo dice, quien nos lo expresan. Pero en realidad podemos orar a Dios, pero si nos ha dado la capacidad para hacerlo. Fíjense que de alguna manera me hace recordar cuando está Moisés en frente del Mar Rojo y están con el ejército de Egipto siguiéndolos a espaldas y Moisés está orando a Dios. Entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. Entonces sí le toca hacer a nosotros nos toca hacer algo. Entonces empiézale tú, yo voy contigo, ya te lo estoy prometiendo que yo voy ahí. Fíjense que aquí me traje a volver a recordar al recuento lo que llamábamos en las lecciones anteriores el trayecto de fe, en este caso de Jacob. Hicimos el trayecto de fe de Abraham, donde inició esta idea de trayecto de fe, y luego vimos el de Isaac. Aquí estamos viendo ahora sí el completo de Jacob. Por ejemplo, habíamos iniciado que Bérseba, en la primera parte donde se queda Jacob en Bérseba, él tiene los anhelos de querer la parte de la primogenitura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, luego él logra eso y todo eso, pero luego se va a Betel porque está huyendo de su hermano. Entonces ahí encuentra a Dios diciendo, no te quedaste allá, conozco que este es un lugar donde estás tú presente. Entonces aquí es que hace el voto. Pues si tú me estás prometiendo todo eso, pues no queda más que cerrar el pacto, ¿no? Es decir, hagamos el compromiso.
Luego ya queda en Harán, y en Harán vimos cómo su protección Dios le promete, y su prosperidad, le promete prosperidad. Cuando ya viene de salida, ya de Harán, el encuentro que hacen llamando a Galaad y Mizpa, dice que hace a Jehová testigo y hace a Jehová juez. Entonces conoce que Dios es juez y que está en lo alto mirando para ser una atalaya, por eso Mizpa, atalaya. Entonces es un reconocimiento de te reconozco como el que me estás viendo y cuidarás de que esté haciendo lo correcto, no sé, por eso vas a juzgar en lo que veas, es lo que le indicó Labán. Ahora luego avanza a Peniel, aunque encuentra Mahanaim, encuentra a Peniel. En esta experiencia que tiene con ese varón, es una lucha, prevalece y tiene la experiencia espiritual que le hacía ya coronar su trayecto de fe. Entonces hace esa experiencia donde se puede decir que es el clímax de su trayecto, y entonces donde estamos ahora en el relato que llegamos está Salem. Salem es el voto confirmado. Salem significa paz, es algo que quiero resaltar porque precisamente va a ser la manera de que Dios le hace volver en paz a su lugar donde él ya estará entrando, ya como se puede decir, volviste, quedaste ya en territorio de Canaán. Este tercer punto de aplicaciones dice el conocimiento y la experiencia personal. Dice Dios necesita ser conocido por experiencia personal. Lo puedo tener acá, pero si no me ha llegado al corazón, no se completa ese conocimiento. Dice estar frente a frente, exponiendo concretamente lo que queremos de Él, es indispensable para completar el pacto de fe. ¿Qué fue la oración de Jacob? Le hizo saber, tú me dijiste que esto y esto estás ofreciéndome al venir. Entonces, esa es parte de la fe. Miren, Dios nos prometió a su Hijo Jesucristo que Él sería el Cordero que pagara el pecado del mundo. Y yo soy ese mundo que necesita que se pague mi pecado. Entonces yo estoy dispuesta a creer que ese plan de Dios lo acepto para que me lo cuente como mío. Entonces ahí es donde entra la fe y el pacto que hay de obediencia a la fe que Dios hace. Dios estableció esto para que cada quien lo elija por sí mismo para apropiárselo. Entonces eso es lo que Dios quiere. Ya conociste el plan de Dios, entonces apropiatelo y experiméntalo por tu propia, ahora sí que vivencia. Y eso precisamente te traerá paz, que eso es lo que llegó a suceder con Jacob al llegar a Salem. El nombre Salem identifica la paz. En el punto 4 dice de la aplicación la reconciliación entre hermanos. Dice, por más piadosos que sean nuestros anhelos cuando lastiman a la familia, siempre habrá consecuencias lamentables que pongan en peligro nuestro futuro. En este caso, aquello que anhelaba Jacob y propició el enojo de su hermano, ahora él se va a dar cuenta que ese enojo tiene que ser desahogado y le va a pegar, entonces va a afectar y poner en peligro tu futuro. Entonces dice, seamos persistentes en ofrecer el respeto y sumisión suficientes hasta obtener la bondad en la reconciliación. La bondad en la reconciliación. Reconocer que no había una intención y si se hizo un mal y un lastimar, resarcirlo. Entonces no estuvo mala la idea de Jacob de entregar un presente a su hermano que de alguna manera fue afectado en cuestiones de ese tipo materiales. Vámonos a la prueba, nada más para mencionar allí, la prueba lo que tiene es que nos invita a aplicarlo a nuestra vida, ¿no? ¿Te acuerdan de la actitud? Dice, conocimiento, ya le vimos la tarea tiene que ver con el conocimiento, pero ahora nos está pidiendo la actitud. Primero dice, escriba breve y exactamente 2 resultados positivos del encuentro de Jacob con Dios.
pues el hecho de que no estaba en sus propias fuerzas, porque aunque sí soportaba, aquel que le descoyuntó no le evidenció su capacidad en realidad, o sea, era más débil que su oponente, su conquistador. Entonces se podría darse también una, y la otra es que recibió la bendición que quería de parte de Dios al reconocerlo, ¿no? Que se lo bendijera. Estamos entendiendo que muy probablemente las otras ocasiones no tenía a alguien a la vista impalpable, ¿no? Como ahora, no te suelto, ya te tomo entre mis manos y no te suelto. Acuérdense que es una de las características de su nombre, agarrar y no soltar. De hecho, fíjense que ese es mi nombre. Bueno, mi nombre significa Rebeca, significa lazo corredizo. Lazo corredizo. ¿Qué significa lazo corredizo? Que agarra y aprieta y no suelta. Agarra y aprieta y no suelta. Por eso les digo que tengo algo de un poco de relación con Jacob, porque soy como esa que lazo corredizo, agarra, aprieta, no suelta. Mi nombre así significa. Esto dice, o el punto B, 2 resultados positivos del encuentro de Jacob con Esaú. Pues que rezarse el daño, le reconoce como ser siervo, y entonces vuelve a tener buenas relaciones con él, ¿no? Porque me imagino que lo siguió visitando, lo que hacían mención los comentaristas. Y luego acá dice el punto 2, todo eso en el punto 1, en el punto 2 dice, me comprometo a poner ante Dios los siguientes aspectos negativos de mi vida, porque sé que solo Dios podrá cambiarlos. O sea, esa parte de ser, de ser, yo le puse así como abusivo, ¿no? Abusar a alguien que sabes que no te va a poder soportar de alguna manera o defenderse de alguna manera, entonces hay abuso de parte de, cuando reconoces que tienes esa superioridad de alguien y abusas, esa es la parte que creo está mal. Y hay que reconocer eso para cambiarlo, con la intención de apoderarte de cosas de gente con menos poder y no capacidad, con poder que el que tengas tú. Simplemente sentirte superior a alguien y tener los medios para ser superior a alguien y tener el propósito de afectarlo, esa es la parte que se descarta y es un aspecto negativo que hay que eliminar. Si hay un deseo de hacerlo, ¿no? Un deseo de hacerlo. Ya estamos terminando, de aquí estamos yendo nada más a las lecturas que se mencionan. Como les dije, se terminó el capítulo 33 y en la próxima estaré el 34, el 35 y el 36. Fíjense que en este segundo tema que estamos viendo, estoy tomando en cuenta el hecho de que llegó Jacob a Salem, que significa paz. Entonces, para cerrar, quisiera yo tomar ese tema para usarlo en uno de los himnos que vamos a cantar ya para cerrar esta lección. Pero pues vamos a orar antes de cerrarla. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos das la bendición de reconocer cómo estar en tu presencia implica reconocernos pecadores, reconocernos que tú eres santo y eres justo y estás en todo el poder y la soberanía que tienes de ejecutar tu juicio en nosotros, pero gracias porque por tu misericordia enviaste a Jesucristo tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa misericordia, esa gracia inmerecida, que de alguna manera se vio también cuando personas que estuvieron con las que estuvimos altercándonos después de tratar de buscar resarcir esa relación, hay oportunidad porque tú inclinas el corazón de uno y de otro. Y gracias, Padre, porque de ti depende todo esto y lo reconocemos. Te reconocemos como el capaz de darnos todo esto. Y capaz, Padre, de encontrar paz en nuestras relaciones y en nuestro estar ya después de un largo peregrinar de angustias y de ser agobiados. Gracias, Padre, por la paz que tú nos das, que de hecho es parte del canto que queremos elevar a ti en este cierre de nuestra lección. Bendícenos, gracias por la bendición que ya nos diste con el estudio y bendícenos
en el día a día. En Cristo Jesús es nuestra oración. Amén. Este es el himno, miren. Déjenme nada más poner las diapositivas en el orden que va. Dice, paz, paz, cuán dulce paz. Este es el himno 141. Este tiene un poquito de dificultades con las notas corcheas porque es de 6 octavos. Dice, y el canto dice, en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embriagando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y este sería... Ok, le puse más bajito, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma he de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuál dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz he de ver, y en aquel himno, y en aquel himno más dulce que habrá de cantar. De su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es,
recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Pues les confieso que bajé el himno dando la nota en la tonalidad de mi bemol, cuando en realidad se encontraba en la bemol. Pero miren qué bien, ahora no fue problema para mi voz. Pero bueno, nos vemos en una próxima lección. Dios les bendiga.